sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí también Jesús profetiza acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y en el año 70 el general romano Tito entró a Jerusalén y la destruyó, y destruyó el templo. Luego de tenerla rodeada por unos 2 años, encontramos que este general romano cumplió las profecías que Jesucristo había dado acerca de la Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y también del templo allí en Jerusalén. Ahora vean cómo, para cumplirse los juicios divinos que Dios habló sobre la tierra de Israel y sobre Jerusalén y sobre el templo, apareció un hombre que dio cumplimiento a esa promesa. El general romano Tito, sin darse cuenta, cumplió lo que había sido profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora encontramos que el templo de Jerusalén fue destruido, fueron llevados cautivos muchas personas, y otros fueron esparcidos por diferentes naciones, y el pueblo hebreo entró en una situación muy difícil, en la cual fue perseguido y fueron a diferentes naciones para escapar del juicio divino que estaba cayendo sobre el pueblo hebreo. Y en diferentes generaciones, desde aquellos tiempos hasta este tiempo final, encontramos al pueblo hebreo pasando por una terrible persecución, una terrible tribulación, de la cual Cristo nos dice que si no acortaba aquellos días, ninguna carne sería salva. Ahora vean ustedes cómo esa persecución que vino sobre el pueblo hebreo, por poco Hitler, Mussolini y Stalin destruyen al pueblo hebreo, pero por cuanto Dios había hecho promesa para el pueblo hebreo de que en la semana 70 Dios le confirmaría el pacto al pueblo hebreo, solamente se había cumplido la primera parte de la semana 70 bajo el ministerio de Jesucristo, y falta para el pueblo hebreo la segunda parte de la semana 70, que son 3 años y medio. Así como fueron 3 años y medio los que Cristo tuvo para tener su ministerio en medio del pueblo hebreo, confirmándole el pacto al pueblo hebreo. Ahora vean ustedes cómo, por cuanto Dios ha hecho promesas para el pueblo hebreo, ha hecho promesas a Abraham, el pueblo hebreo no puede ser destruido totalmente, aunque le han venido diferentes etapas difíciles en las cuales por poco es extirpado del planeta Tierra. Pero vean ustedes cómo Dios ha protegido al pueblo hebreo, porque Dios ha hecho promesas para el pueblo hebreo, y para el tiempo final Dios restaurará totalmente al pueblo hebreo y restaurará el reino de David en medio del pueblo hebreo, y el trono de David será ocupado por el Mesías en medio del pueblo hebreo, el cual para el tiempo final irá al pueblo hebreo y le confirmará el pacto al pueblo hebreo en la segunda parte de la semana 70, y luego de esos 3 años y medio en los cuales los reinos gentiles estarán pasando por la gran tribulación, y los juicios divinos estarán cayendo sobre el reino de los gentiles. Luego de ese tiempo comenzará el glorioso reino milenial de Cristo en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra nuestro Señor
Jesucristo. Ahora, vean cómo la promesa del trono de David para reinar sobre el pueblo hebreo el Mesías corresponde a Cristo, al Mesías, y para el tiempo final es que ese trono será restaurado en medio del pueblo hebreo y el Mesías príncipe reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra. Ahora, el pueblo hebreo ha estado pasando por estas etapas difíciles de persecuciones porque rechazaron al Mesías en su primera venida y pidieron la muerte de él y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios ha estado demandando la sangre de Cristo de mano del pueblo hebreo porque ellos pidieron la muerte de Cristo. O sea que, ¿quién planificó la muerte de Cristo? Fue el pueblo hebreo. O sea que el crimen cometido en el tiempo de Jesús sobre la persona de Jesús por los romanos, el que cometió ese crimen intelectualmente fue el pueblo hebreo. Por lo tanto, son culpables del crimen cometido contra Jesús, y la sangre de Cristo ha estado siendo demandada sobre el pueblo hebreo y sobre los gentiles. Parcialmente han caído juicios divinos, pero los juicios de la gran tribulación caerán sobre el reino de los gentiles, porque el reino de los gentiles fue el que crucificó a Cristo. El imperio romano, el imperio de los gentiles que estaba en las piernas de hierro, y para el tiempo del fin encontramos que estará en los pies de hierro y de barro cocido, y ahí es donde el juicio divino caerá en toda su plenitud sobre el reino de los gentiles, y será vengada la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, será demandada y será vengada de mano del reino de los gentiles, que estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. En los días en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, el reino de los gentiles estaba en la etapa de las piernas de hierro, que era el imperio romano, y ahora para el tiempo final, para el día posterior, estará en los pies de hierro y de barro cocido, donde caerá el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Ahora encontramos que el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo, y la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, y también el templo fue destruido, y donde estaba el templo de Jerusalén fue construida la mezquita de Omar, que es un templo de los gentiles, el cual permanece allí. Fue construido cientos de años después, pero vean ustedes, el pueblo hebreo no ha podido construir otro templo allí en Jerusalén, en el lugar que Dios señaló para la construcción del templo, y ahora el pueblo hebreo ha estado sin templo y por consiguiente ha estado sin el sacrificio de la expiación y sin el sacrificio y sin los sacrificios correspondientes para sus pecados ser cubiertos, y también tener paz para con Dios, ser reconciliados con Dios como eran reconciliados en el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, cuando se sacrificaba el macho cabrío y se llevaba la sangre al lugar santísimo y se colocaba sobre el propiciatorio donde estaba la presencia de Dios, y era reconciliado el pueblo hebreo con Dios cada año, para así el juicio divino no caer sobre el pueblo hebreo, sino venir a la bendición de Dios sobre el pueblo hebreo. Pero por cuanto no han tenido templo, no han tenido lugar donde llevar la sangre de la expiación del macho cabrío, y por consiguiente el juicio divino ha estado sobre el pueblo hebreo porque no han estado reconciliados con Dios. Y por eso es que ha tenido tanto problema el pueblo hebreo durante estos 2000 años que han transcurrido. Pero vean ustedes, ya el pueblo hebreo ha estado regresando a su tierra, pero no tiene templo,
todavía, pues allí está la mezquita de Omar. Ellos esperan que con la venida del Mesías se restaure el templo en Jerusalén. Pero vean ustedes, cuando Cristo habló de la destrucción del templo que estaba en Jerusalén, también estaba allí dando a entender que vendría un nuevo templo, y ese nuevo templo es el que nosotros necesitamos conocer para entrar a ese templo y ser reconciliados con Dios y recibir las bendiciones de Dios y ver la manifestación de Dios en su templo, en cada una de las etapas del programa divino. Ahora, ¿cuál es el nuevo templo de Dios? Porque el templo que estaba en Jerusalén fue destruido. Encontramos que cuando el pueblo hebreo tuvo el tabernáculo que Moisés levantó, allí estaba Dios manifestado en su templo. Y cuando Salomón construyó el templo, colocó el arca del pacto que estaba en el tabernáculo que Moisés había levantado, y colocó dentro de ese templo que levantó Salomón el arca del pacto, y colocó en el lugar santísimo el arca del pacto, y también colocó allí dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. Y vean ustedes, cuando el pueblo hebreo ya no tuvo más el tabernáculo de Moisés, tuvo el templo de Salomón. Y cuando el templo de Salomón fue destruido, luego más adelante tuvo un nuevo templo, el cual fue un templo que vino como la restauración del templo de Salomón. O sea, un nuevo templo en cada ocasión en que era destruido. Luego más adelante venía una restauración del templo en el lugar donde había estado el templo de Salomón. Y ese era un nuevo templo cada vez que era restaurado. Pero era en el mismo lugar. Y ahora necesitamos el nuevo templo que va después del templo que fue destruido en el año 70 por el emperador romano, el cual vino a ser un emperador luego, pero que primero fue el general romano Tito. Y ahora encontramos que el nuevo templo que sería construido lo construiría el Mesías. Y la esperanza del pueblo hebreo de que el Mesías construirá el nuevo templo está por ser cumplida esa esperanza en toda su plenitud, porque el Mesías ha estado construyendo un templo, pero este templo es un templo con seres humanos y de seres humanos, llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo templo, el cual el Mesías construiría para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y fue tipificado en la restauración del templo que llevó a cabo el príncipe Zorobabel, descendiente del rey David. Y Cristo, como descendiente del rey David, construye el nuevo templo llamado en el Nuevo Testamento la Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que San Pablo, hablándonos de este nuevo templo, nos dice en su carta a los Efesios capítulo 2 y versos 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí tenemos el nuevo templo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí tenemos el nuevo templo, el cual Jesucristo ha estado construyendo de edad en edad. Este nuevo templo fue representado, fue simbolizado en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Siempre el templo en Jerusalén estaba representando un nuevo templo que vendría, que sería hecho con seres humanos, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como también cada ser humano es un templo y tiene las mismas partes que tiene el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. El tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el ser humano como individuo tiene atrio, que es el cuerpo, tiene lugar santo, que es el espíritu, y tiene lugar santísimo, que es el alma. Ahora vean, también la iglesia del Señor Jesucristo como templo tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. El atrio corresponde al tiempo de Adán hasta Cristo, y el lugar santo corresponde a las edades de la iglesia gentil, incluyendo el tiempo de los apóstoles, y el lugar santísimo corresponde a la edad de la piedra angular. Ahora vea, santo corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil juntamente con el tiempo de los apóstoles, y el lugar santísimo corresponde a la edad de la piedra angular. Y este templo está siendo construido con seres humanos, y por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todas aquellas personas que habían sacrificado los animalitos por el pecado, los pecados de ellos habían sido cubiertos con la sangre de esos animalitos y estaban en el paraíso viviendo. Los que habían ya muerto, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, los pecados de todas aquellas personas que habían muerto y estaban en el paraíso viviendo, los cuales habían ofrecido a Dios un sacrificio por el pecado, un animalito que era tipo y figura de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Eran tipo y figura todos esos sacrificios del pueblo hebreo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vean ustedes, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, los pecados de aquellas personas que estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos, porque la sangre de los animales no quita el pecado, pero los cubría delante de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió, fueron quitados los pecados de todas aquellas personas que estaban en el paraíso, los cuales habían creído en el sacrificio de aquellos animalitos como tipo y figura del Mesías en su venida. Y ahora aquellas personas fueron hechas perfectas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y por esa causa cuando Cristo murió y luego resucitó al tercer día, resucitó el domingo en la mañana, los santos del Antiguo Testamento resucitaron con él, y dice la Escritura que aparecieron a muchas personas en la ciudad de Jerusalén. Eso está en San Mateo capítulo 27, versos 50 y uno en adelante, donde dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, cuando salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También Cristo, cuando resucitó, apareció a muchas personas. Nos dice
la escritura a escritura que apareció que apareceu a más de 500 a mais de personas, 500 pessoas, las cuales as quais lo vieron ascender o viram al ascender cielo ao céu cuando él quando ele se fue se foi al cielo para ir ao céu para ir al lugar de ao intercesión lugar de en el cielo. intercessão no céu. En 1 Corintios Em 1 capítulo de 15, Coríntios, verso capítulo 6, 15, verso 6, nos dice nos diz que apareció que apareceu a muchas personas. a muitas Vamos a ver, pessoas. Vamos ver, dice, dice además, Dice- os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también O recibisteis, evangelio cual en el preguei, cual cual también también perseveráis, recibiste, por el cual cual asimismo, perseveráis, si por el cual retenéis la asimismo, palabra que os si he retenéis predicado, a palabra que sois os prediquei, salvos, y si no, sois salvos, creísteis y si no en vano. creres Porque en primeramente vano, os porque primeiramente he enseñado eu lo, os ensinei lo que asimismo recibí, assim mesmo que recebi, Cristo que murió por Cristo nuestros morreu pecados pelos nossos conforme pecados, a las conforme Escrituras, às Escrituras, y que fue sepultado e que foi y sepultado resucitó al e tercer día ressuscitou ao terceiro dia, conforme conforme a las Escrituras, às Escrituras, y que apareció a e que Cefas, apareceu o sea, a a Pedro, y Pedro, después a los e 12, depois aos 12. después apareció a Depois más de apareceu 500 a mais hermanos de 500 a la vez, irmãos de los por cuales vez, muchos aún dos viven quais y otros muitos ya ainda vivem, duermen. e outros já dormem. Después apareció a Depois Jacobo, apareceu después a Jacob, a todos depois los apóstoles, a todos os y al apóstolos, último de todos, e o último como de un todos, abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el apareceu a más mí, pequeño porque de eu los sou o apóstoles, menor dos que no soy apóstolos, digno de e ser não sou llamado digno de ser apóstol, chamado porque apóstolo, perseguí porque a la persegui iglesia a de igreja Dios. de Deus. Pero por la gracia de Mas Dios pela soy graça de Deus, lo que soy. sou o que sou. Y su gracia no ha sido E en sua vano graça para não foi em conmigo. vão para comigo. Antes he trabajado más que Antes todos trabalhei ellos, mais do que todos pero eles, no yo, mas sino não eu, la gracia senão de Dios a graça conmigo. de Deus comigo. Porque o sea yo, o Porque, sean ellos, ou seja, así eu, predicamos sejam eles, assim y así pregamos, habéis e creído. assim Así habéis dice San crido. Pablo Assim disse São Paulo en em 1 de 1 Corintios capítulo 15, verso 1 verso 1 al 11. ao 11. Ahora vean Agora vejam cómo apareció Cristo como después de apareceu resucitado Cristo depois de ressuscitado a más de 500 a mais de personas, 500 pessoas, conforme a lo que nos dice el conforme apóstol ao que San nos Pablo disse o apóstolo São Paulo en este neste pasaje. nesta passagem. Y ven ustedes E también, vejam vocês também, resucitaron y aparecieron a muchas ressuscitaram e personas, apareceram a muitas los pessoas, santos del os Antiguo santos do Testamento, Antigo que Testamento, fueron hechos que foram perfectos, feitos perfeitos, o sea que ou seja que resucitaron en cuerpos ressuscitaram eternos, em corpos eternos, y cuando Cristo e quando ascendió al Cristo cielo, ascendeu ao céu, se fueron con Cristo se foram com al Cristo cielo, ao céu. y vean ustedes E vejam cómo vocês como estos santos del estes Antiguo santos do Testamento Antigo Testamento son las são personas as pessoas que estaban en que el atrio, estavam no átrio, y el atrio es el lugar e o átrio é o de los lugar sacrificios, dos sacrifícios, y eso es el atrio e este de é la o casa átrio, de Dios, átrio de la da iglesia casa de del Deus, Señor da igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y ahora vean E ustedes, agora vejam vocês, luego logo tenemos temos el lugar o santo lugar santo que que corresponde corresponde al tiempo del sacrificio de Cristo ao hacia tempo acá, do sacrifício de Cristo até aqui, donde onde han estado siendo llamados estiveram y sendo juntados todos chamados los e hijos juntados de todos Dios, os filhos e que filhas de Deus, corresponden al que lugar correspondem santo ao lugar del santo templo do espiritual templo de espiritual Jesucristo, de Jesus Cristo. este templo del Este cual templo do qual nos habla nos el fala apóstol o San apóstolo Pablo São también Paulo en em Hebreos capítulo Hebreus 3, capítulo versos 3, 5 al 6, versos 5 donde ao dice, 6, y Moisés onde a la diz, verdad fue fiel en toda la casa de Dios E, na como verdade, siervo Moisés foi para fiel testimonio em de lo toda que a sua se casa iba a como decir, servo, para pero testemunho Cristo das como coisas hijo que se sobre haviam su de casa, anunciar, mas la Cristo, cual casa como filho somos sobre a sua nosotros, própria casa, si a retenemos qual casa firme hasta el somos fin nós, la se tão confianza somente y al conservarmos gloriarnos firme a en la confiança esperanza. e a glória de Ahora, esperança até o fim. vean ustedes Agora, cuál vejam es la vocês, casa de Dios, qual é el a templo casa de Dios. o Dice templo San de Deus, Pablo, disse São pero Paulo, Cristo como hijo sobre mas su casa, Cristo como la cual filho casa sobre a somos sua nosotros. casa, a qual casa somos La nós, casa de Dios a casa de Deus, es su iglesia. é sua igreja. La casa de Dios son los hijos A e hijas casa de Dios que são filhos e pertenecen filhas de Deus que al pertencem cuerpo ao místico de corpo Cristo. místico de Cristo. y
La casa de Dios es la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios que componen el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, con hijos e hijas, Dios está construyendo el lugar santo y el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora podemos ver cómo esta casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, este nuevo templo ha estado siendo construido de edad en edad y ya nos encontramos en el tiempo final. Ahora vean cómo Cristo de edad en edad, durante la dispensación de la gracia, ha estado en el lugar santo construyendo esa parte del lugar santo, y por medio de cada mensajero enviado en cada edad ha estado llamando y juntando a sus escogidos de cada edad, y así construyendo el lugar santo de ese templo de Dios que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo Cristo ha pasado de una edad a otra por medio de la manifestación de Cristo en Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Y así también ha pasado de una nación a otra y de un continente a otro. Ha pasado de una nación a otra y de un continente a otro y de una edad a otra. ¿Cómo ha pasado? Ha pasado en el mensajero que Dios ha enviado para una nueva edad y un nuevo territorio. Y Cristo se ha movido de una edad a otra, de un mensajero a otro y de un territorio a otro territorio. Y eso ha sido nada menos que los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, que es la manifestación de Jesucristo del Espíritu Santo por medio de cada ángel mensajero que Él ha enviado a su iglesia durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Ojos también en la Biblia representa profetas, y estos 7 Espíritus de Dios, que son las 7 manifestaciones de Jesucristo en el Espíritu Santo en su iglesia durante la dispensación de la gracia y durante las 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que han sido las 7 manifestaciones de Jesucristo en el Espíritu Santo en cada uno de estos profetas que Él ha enviado, de estos mensajeros que Él ha enviado durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Ha sido nada menos que la manifestación de los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, por Asia Menor, Europa y Norteamérica. En Asia Menor envió a San Pablo. Ahí tenemos la manifestación del primero de los ojos de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios en San Pablo. Luego tenemos la manifestación de 5 ojos, de los 7 ojos, 5 ojos manifestados en Europa, que fueron las manifestaciones del Espíritu Santo de Jesucristo en el Espíritu Santo, en 5 mensajeros que envió al territorio europeo, los cuales fueron los mensajeros de 5 edades que se cumplieron en Europa en diferentes tiempos, y luego de allí se mueve, luego allí se mueve de nación en nación, de territorio en territorio en Europa, y de edad en edad, y llama y junta a los escogidos de cada edad en la construcción de su templo espiritual, el nuevo templo que Jesucristo en el Espíritu Santo está construyendo por medio de su manifestación a través de sus mensajeros de cada edad y de cada dispensación. Ahora encontramos que luego de esas 5 manifestaciones en Europa, pasa Jesucristo en Espíritu Santo a Norteamérica, y se manifiesta Jesucristo en Espíritu Santo en Norteamérica, pasa en el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Branham, y a través de él se manifiesta Jesucristo en la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, y ahí tenemos el séptimo ojo de Dios manifestado, el séptimo Espíritu de Dios manifestado, o sea, la séptima manifestación del Espíritu Santo, de las 7 manifestaciones que tendría en el lugar santo de su templo espiritual, en la construcción del lugar santo de su templo espiritual.
Y ahora vean E ustedes agora cómo ha vejam pasado vocês como por medio del cada passou ángel mensajero, através de cada de anjo una edad a mensageiro, de otra y uma de un era a territorio a outra, de um otro, território a outro, y e de un mensaje de a uma otro mensagem mensaje, a o outra sea, mensagem, ou seja, ha pasado con un mensaje passou nuevo com a una uma nueva nova edad y a mensagem, una a uma nova nueva era e a uma dispensación. nova Y dispensação. con un pueblo nuevo, E com um novo povo. vean ustedes, ha estado Vejam manifestado vocês, siempre esteve de edad manifestado sempre en de edad era y em con era, un e com nuevo novo mensajero. mensageiro. Y luego que ha recorrido luego esas 7 etapas de la iglesia percorreu gentil essas 7 eras, por esos essas 7 7 etapas da igreja territorios, gentil, por esses 7 territórios, Asia Menor, Europa Ásia Menor, y Europa Norteamérica, América do Norte, donde onde hubo houve 7 territorios donde se 7 cumplieron territórios esas onde edades. cumpriram-se estas eras. Ahora ha pasado a la Agora América Latina y al passou a Caribe América Latina e o para Caribe, el cumplimiento para o de la edad de la piedra cumprimento da angular, era que da es pedra la edad angular, que del é a lugar era do santísimo, lugar del santíssimo, templo do espiritual de templo Cristo, espiritual de Cristo, para llamar y juntar a para sus chamar escogidos e del juntar tiempo aos final, seus escolhidos do porque tempo dice la final, porque Escritura, diz a Escritura, dice Jesús, y disse enviará a sus Jesus, ángeles con e gran enviará os voz de seus anjos com trompeta grande y voz de juntarán trompeta e a juntarão sus escogidos. aos seus escolhidos. Es para este tiempo É final para en este donde tempo final, Cristo, onde Cristo, por medio de su manifestación através del da sua tiempo final, manifestação do tempo final, llama y junta a sus chama e escogidos junta en la edad seus de la escolhidos piedra na angular, era o da sea, pedra en la angular, edad ou seja, na era del lugar do lugar santísimo santíssimo, de su templo de seu espiritual, templo en la espiritual, construcción na de su templo construção de seu espiritual, templo los llama y espiritual, los os junta chama e os para junta construir para ese lugar construir este santísimo lugar de su santíssimo templo de seu espiritual, templo y espiritual. cuando se complete E el quando número de los escogidos de complete-se o Dios, número dos se escolhidos de Deus, completará la construcción completar-se-á del a lugar construção do santísimo lugar del santíssimo templo espiritual do de templo Cristo, espiritual de Cristo. y estará E estará terminado el terminado templo, o templo, el nuevo templo, o novo y templo, será lleno e será de la plenitud del preenchido Espíritu de Dios, da plenitude como do fue Espírito lleno de del Deus, Espíritu como de foi Dios preenchido el tabernáculo de pelo Moisés Espírito cuando de fue Deus, o levantado y tabernáculo de dedicado a Moisés, Dios quando foi por levantado e Moisés, dedicado a Deus y por como fue Moisés, lleno e del como Espíritu de foi Dios preenchido el do Espírito de templo Deus, o que templo construyó que Salomón construiu Salomão, cuando fue terminado quando y dedicado terminou e a foi Dios. dedicado a Deus. Y para el día E para o postrero, último dia, el nuevo o templo novo templo, que de edad en edad ha que de era tenido em las era primicias del tiveram Espíritu as primícias do para el día Espírito para o postrero, último dia, cuando sea quando terminada la labor de la construcción del seja lugar terminado o santísimo de ese labor templo do espiritual, lugar santíssimo de seu templo será lleno de la espiritual, plenitud será de Dios, preenchido com a plenitude de los Deus. muertos en Cristo Os mortos resucitarán em Cristo en cuerpos ressuscitarão eternos, em corpos eternos, y nosotros los que e nós, os vivimos que vivemos, seremos transformados. transformados. Y ahí tendremos E aí el nuevo teremos templo o novo templo lleno de la plenitud de Dios cheio da plenitude en de el día Deus postrero, no último dia, el cual será visto por el pueblo o qual será hebreo visto pelo y povo hebreu. reconocerá E que Dios reconhecerão está que Deus en ese está templo neste compuesto por seres humanos por seres llamado humanos, la chamado iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y es en este templo E é donde neste serán templo vistas las Desde onde manifestaciones estarão sendo mayores vistas de as Dios manifestações maiores de que Deus Él ha prometido que para Ele llevar a prometeu cabo para realizar en el día no postrero. último dia. Y el pueblo E hebreo o povo verá hebreu verá a Dios a manifestado Deus en toda su manifestado em plenitud toda a sua plenitude a través de carne através humana, de carne humana, en su templo em seu espiritual, en el nuevo espiritual, templo. no novo templo. Lo verá O manifestado en verá el lugar manifestado no santísimo lugar santíssimo y dirá, este es este al que é nosotros ao que estamos nós esperando. estamos esperando. Lo verá O verá en el nuevo templo no novo manifestado, templo manifestado. y desde el lugar E desde o santísimo lugar del nuevo santíssimo do templo novo templo será que saldrá será la voz de que Dios, el sairá a mensaje voz de de Deus, Dios, a mensagem el de Deus, mensaje a del Evangelio mensagem del do Reino para el Evangelho do pueblo Reino para o hebreo, povo hebreu. y saldrán también sairão também las señales y os maravillas sinais e que el maravilhas pueblo hebreo que o povo necesita hebreu ver necessita ver en el día no postrero último para dia, darse para cuenta dar-se que Dios conta está que Deus en un nuevo está em templo um novo llamado templo, la iglesia chamado del Señor a igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora vean el misterio del nuevo O templo. mistério Este do nuevo novo templo vejam, está este siendo novo construido templo de edad está en sendo edad construído por de era em medio era através de la obra da obra de Jesucristo y del de Espíritu Jesus Cristo Santo, em Espírito Santo. al creer las personas en Ao Jesucristo crerem como as su pessoas em Salvador Jesus Cristo como y seu recibir Salvador e receberem así assim el perdón de sus pecados perdão y de lavar seus sus pecados e pecados lavarem seus en la pecados sangre de no sangue Cristo, de Cristo, y luego recibir e el Espíritu logo Santo receberem y o así Espírito entrar Santo al e cuerpo assim místico de entrarem ao Cristo, o corpo sea, místico de Cristo, ou a seja, este nuevo a templo este novo templo compuesto por composto seres humanos. por seres Es humanos. por medio del nuevo É nacimiento por meio que do entramos novo a este nascimento que cuerpo entramos a místico de este corpo creyentes, místico de crentes, a este templo a este espiritual, templo espiritual, a este nuevo a templo. este novo templo. Cristo hablando Cristo falando de este nuevo deste novo nacimiento, nascimento, dijo a Nicodemo, disse a Nicodemos: de cierto te digo, em que el que verdade, no nazca de te nuevo digo que o que não no nasce puede de ver novo não pode el ver reino o reino de Dios. O de sea, Deus, no ou seja, lo puede não comprender. o pode compreender. Nicodemo estaba muy interesado
interesado en el reino de Nicodemos Dios estava muito interessado no reino de Deus y pregunta a Cristo, e pergunta a Cristo. dice capítulo 3 de San Dice Juan, em versos capítulo 3 de São João, versos
versos 1 en adelante Versos 1 tenemos en la diante historia tenemos la de historia este momento deste en momento que Nicodemo se encontró em con que Cristo. Nicodemos Y ahora encontrou com leyendo Cristo, del e agora verso lendo 3 en adelante do dice, verso 3 respondió diante, Jesús y le disse, dijo, de respondendo cierto, Jesus de disse-lhe, cierto te na digo verdade que el te que no digo, naciere de que nuevo aquele no que puede não ver nascer de el novo reino de não Dios. pode ver o reino Nicodemo de le Deus. dijo, ¿cómo puede un Disse-lhe hombre, Nicodemos, cómo puede un hombre nacer como pode homem nascer siendo viejo? sendo velho? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre pode y tornar a nacer? entrar no ventre de sua mãe e Respondió nascer? Jesús, Jesus respondeu, de cierto te digo na que el que verdade, no na naciere verdade de te agua y digo del que aquele que não Espíritu nascer da no água puede e do entrar Espírito en el não reino pode de Dios. entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la O que é carne, nascido da carne carne é carne, y lo que es nacido del e o que é nascido Espíritu, do Espírito Espíritu es. é Espírito. No te maravilles Não te de que te maravilhes dije, os de es te ter necesario dito, nacer de nuevo. é nascer de novo. El viento de donde quiere, El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vean ustedes como Cristo le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 1, verso 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vean cómo estas personas que reciben potestad de ser hechos hijos de Dios, es por medio del Espíritu de Dios que obtienen ese nuevo nacimiento y nacen como hijos e hijas de Dios. Cuando hemos nacido en este planeta Tierra por medio de papá y mamá, no hemos nacido como hijos o hijas de Dios. Hemos nacido como seres humanos en este reino del mundo, pero cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo y hemos nacido como hijos o hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, naciendo ¿dónde? En el reino de Dios. Naciendo en el cuerpo místico de Cristo, naciendo en la iglesia del Señor Jesucristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como hemos nacido de nuevo y hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, el cual es llamado en la Biblia el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. La iglesia primitiva tenía conocimiento de este ángel cuando Pedro estuvo en la cárcel y fue libertado por el ángel de Dios. Llegó a la casa donde estaban reunidos los que estaban orando por él, donde estaba la iglesia orando por él, y tocó la puerta, y una joven llamada Rhodes fue hasta la puerta y se dio cuenta que era Pedro. De seguro abrió alguna ventanita como las que tienen en algunas naciones en la puerta para no abrir la puerta por completo, y vio que era Pedro y regresó al grupo que estaba orando por él allí en la casa y les dice, es Pedro. Ellos le dicen, no es Pedro, es su ángel. Pensaron que ya lo habían matado y que ahora Pedro estaba en su ángel, en su cuerpo teofánico, visitándolos, pero Pedro estaba en su cuerpo de carne, que había sido libertado de la cárcel por el ángel de Dios. Y ahora vean ustedes cómo la iglesia primitiva tenía conocimiento del ángel que cada hijo e hija de Dios recibe, tiene, que es en su cuerpo teofánico, cuando ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Ahora podemos ver este misterio tan grande del ángel
del ángel que tiene cada persona, que tem cada pessoa, el cual es llamado por el o qual apóstol é San chamado pelo Pablo apóstolo São Paulo, un edificio edifício no hecho de mano, não dice feito por mãos, disse, que si nuestro cuerpo terrestre se se deshiciese, nosso corpo tenemos un terrestre se edificio desfizesse, no hecho de temos mano. edifício não feito por Ese mãos. es el cuerpo Este é o teofánico al corpo cual vamos teofánico ao qual, cuando la persona termina sus días en quando a este pessoa cuerpo termina terrenal, seus dias neste la corpo terrenal, persona a va a vivir pessoa al paraíso vai viver no en ese paraíso, cuerpo nesse teofánico corpo teofánico que ha recibido que recebeu cuando recibió quando el recebeu Espíritu o Espírito de Cristo. de Cristo. Y ahora vean ustedes agora cómo vejam los que vocês ya como partieron os que já se partiram encuentran en ese se cuerpo encontram teofánico neste viviendo en corpo el paraíso, teofánico vivendo no un paraíso, cuerpo que es corpo parecido a nuestro que é parecido ao cuerpo, nosso pero de corpo, otra mas de outra dimensión. dimensão. Y ahora podemos E ver agora podemos que ver también Jesucristo que também dijo Jesus que Cristo los disse ángeles de estos que os pequeñitos, anjos destes pequeninos, hablando de sus hijos, falando de seus filhos, representados representados tanto en los tanto discípulos de os Jesucristo discípulos de como en los Jesus Cristo, niños, como as dice a crianças, sus ángeles, disse seus anjos, ven el rostro veem de o mi rosto Padre do meu Pai cada día. a cada dia. Hablando de sus ángeles, de Falando sus desses cuerpos anjos, teofánicos, desses corpos teofânicos, que tienen todos los hijos que têm e hijas de todos Dios. os filhos e filhas de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que se requiere el nuevo que se requer nacimiento, novo el nascimento, cual o qual del día de Pentecostés en do dia de adelante Pentecostes em ha diante estado siendo efectuado esteve en sendo cada efetuado persona em que cada tiene su pessoa nombre que tem seu escrito nome escrito en el no libro livro de la vida da del vida Cordero. do Cordeiro. Cristo habló de la venida Cristo del falou Espíritu da vinda do Santo Espírito Santo y también el e também ele, profeta precursor de la primera venida de o Cristo profeta precursor habló da primeira vinda de Cristo falou del Espíritu Santo do Espírito Santo y dijo e disse que vendría que viria sobre todos los sobre creyentes todos y os seguidores crentes e de seguidores Cristo, de Cristo, del Mesías, do Messias, dice en San disse Mateo em São capítulo Mateus 3, capítulo 3, verso 11 dice, yo a la Verso verdad 11 os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el eu, que em viene verdade, tras vos mí, batizo com água cuyo para o calzado arrependimento, yo no mas soy digno de aquele llevar, que vem após es mim más é poderoso que yo, do que eu, él os bautizará cujas en Espíritu barbas não sou Santo digno de levar. y Ele fuego. vos batizará com o Espírito Santo e ¿Quién com es fogo. el que bautizará en Quem é o Espíritu que Santo y fuego? batizará com o Espírito Santo e com fogo? El Señor O Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, el que vendría el que viría después después de Juan de João, el Bautista. o Batista. Y ahora vean E ustedes agora el porqué. vejam vocês o porquê. Los seguidores de Juan Os seguidores de João que no siguieron a que Jesús não seguiram no a Jesus, pudieron recibir el não Espíritu puderam Santo y por receber o consiguiente Espírito Santo e, no pudieron consequentemente, não recibir puderam receber el nuevo nacimiento y o por novo nascimento e, consiguiente consequentemente, no eran parte del não cuerpo eram místico de parte do corpo Cristo místico de Cristo, hasta que até que más adelante mais adiante recibieron a Cristo como su Salvador y receberam luego a Cristo recibieron como el seu Espíritu de Salvador, e logo Cristo receberam o y Espírito de Cristo. vinieron a formar parte de la Vieram a iglesia formar parte del Señor da igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Porque para ser parte de la Para iglesia ser de parte da Jesucristo igreja de Jesus se Cristo, tiene que ser un creyente tem y que seguidor ser un de crente nuestro y Señor seguidor Jesucristo y se nuestro tiene Señor que Jesucristo, y creer en Él como nuestro creerse Salvador, en Él lavar nuestros como pecados nuestro en la Salvador, sangre de lavar Cristo nuestros y pecados en la recibir sangre de su Cristo y Espíritu recibiremos Santo. su Y así Espíritu es como Santo. hemos así venido a es formar parte como viemos a de la formar iglesia parte del Señor da igreja Jesucristo, do Señor de este Jesucristo, cuerpo místico de deste creyentes, corpo místico de que es crentes, que é el nuevo templo o novo templo, que sería construido que por seria construído el Mesías príncipe, pelo por Messias Jesucristo, príncipe, nuestro por Salvador. Jesucristo, nosso Ven ustedes Salvador. como Cristo hablando del Espíritu Santo y su Vejam venida, vocês como dijo Jesus en Cristo San falando do Juan Espírito Santo capítulo e sua vinda 14, disse em São João verso capítulo 14, 26, verso dice, 26, mas el dice, Consolador, mas el Espíritu o Santo, Consolador, a quien o el Padre Espírito Santo, enviará a quem en o mi Pai nombre, enviará em meu nome, Él os enseñará Ele os ensinará todas las todas cosas as coisas y os recordará todo lo que yo os he dicho. e vos fará lembrar Ahora de vean tudo cómo quanto Cristo vos aquí tenho dito. promete Agora la vejam venida como del Cristo Espíritu aqui promete Santo a vinda do Espírito Santo y dice que vendrá disse, en su nombre, que virá vendrá en el em nombre seu nome, de virá no Jesucristo. nome de Jesus Cristo. En San Juan capítulo capítulo 15, 15, verso 26 también nos verso habla del 26 Consolador também nos fala do y Consolador, dice de la e diz siguiente da manera: seguinte maneira: pero cuando venga el Consolador, Mas quando vier a o quien yo Consolador, os enviaré del Padre, que eu da parte el do Espíritu de Pai vos verdad, hei de enviar, el cual aquele procede del Espírito de Padre, verdade que Él dará procede do Pai, testimonio ele acerca de mí. testificará de mim. Y vosotros daréis Vós testimonio também también, testificareis, porque pois habéis estado conmigo estivestes desde comigo el desde o principio. princípio. Porque habéis estado conmigo desde cuándo? Porque Habéis estado estivereis conmigo comigo desde quando? el principio. Desde o princípio.
Y en San Juan Em capítulo São João, 16, verso capítulo 12 en 16, adelante verso dice: 12 em diante diz: aún tengo muchas cosas que deciros, Ainda pero tenho ahora muito no que las vos dizer, podéis sobrellevar. mas Pero vós cuando não venga el podeis Espíritu de suportar verdad, agora. Mas Él los quando vier guiará aquele a Espírito de toda verdade, la ele verdad, vos guiará porque em no toda a hablará por verdade, su propia porque não cuenta, falará sino de que si hablará mesmo, mas todo dirá lo que tudo oyere o que y tiver os hará ouvido, saber las cosas vos que anunciará habrán de venir. o que há de vir. Y Él me glorificará, Ele porque me tomará de lo glorificará, mío y os lo hará porque saber. há de receber Todo do lo que que é tiene meu, el e Padre vou-lo há de es anunciar. mío. Tudo Por quanto o eso Pai tem dije é meu. que tomará de lo Por mío isso, y os disse lo que hará há de receber saber. do que é meu, e Ahora vou-lo há vean de ustedes anunciar. cómo también Agora aquí vejam vocês como há também aqui. Cristo promete la venida del Consolador, la Cristo venida promete a vinda del do Espíritu Consolador, a Santo, vinda y do dice que Espírito nos Santo, e enseñará disse que nos todas ensinará las cosas todas as que han de coisas suceder. que hão de Y ahora suceder. podemos ver E agora podemos la ver promesa de la venida del Espíritu a Santo promessa da para vinda do todos los Espírito creyentes Santo para en todos os Jesucristo, crentes em Jesus que han Cristo, lavado sus pecados que en lavaram la seus sangre pecados no de sangue Jesucristo, de Jesus para Cristo, poder así para nacer poder de assim nuevo, nascer de novo, recibir el Espíritu de receber o Cristo Espírito y de nacer de Cristo, nuevo, e nascer de nacer en novo, el cuerpo nascer místico de no corpo Cristo místico de y Cristo, venir a formar e vir a parte formar parte de este nuevo templo deste novo que templo Jesucristo que Jesus ha Cristo estado construyendo. esteve construindo. Él ha estado construyendo un nuevo Ele templo esteve que construindo es novo templo, una nueva que raza é uma nova raça que Él ha que estado ele creando esteve criando de etapa de etapa en etapa. em etapa. Por eso es que en Por isso é Apocalipsis que em capítulo Apocalipse, 14, verso capítulo 3, verso 14, 3, corrijo, verso 14, nos dice nos disse Dios ahí disse Deus aí de la siguiente manera. Da siguiente Y escribe el manera. ángel de la iglesia en la Odisea, é he o aquí anjo da el igreja amén, que está em Laodiceia, el testigo escreve fiel isto, diz o amém, y a verdadero, testemunha fiel e el verdadeira, principio o de la princípio creación da criação de Dios. de Deus. ¿Quién es el principio de la Quem é o creación de Dios? princípio da criação de Deus? Él es Jesucristo. Ele é Jesus Cristo. Él es el principio de la Ele creación é de o Dios. princípio da criação Él de es el Deus. principio de esta nueva creación Ele que é o Dios ha princípio dessa estado nova criação que Deus llevando a cabo, esteve realizando, llamada la iglesia chamada a del igreja Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Por Cristo. eso Él es Por isso, la ele cabeza é a cabeça de su iglesia. de sua igreja. Él es Ele é el o primero primeiro de esta nueva raza. desta nova raça. Él es Ele é el hombre o perfecto homem perfeito que ha venido a la tierra que veio à terra y ha dicho, antes e que Abraham disse, fuera, antes yo que Abraão soy. fosse, Y eu Abraham sou. deseó ver mi E día, Abraão lo desejou vio ver o meu y dia, se gozó. o viu e alegrou-se. Él es antes que Abraham, Ele é Él antes es que Abraão. antes que Adán también. Ele é antes que Adão Juan também. el Bautista dijo, João Batista Él disse, es ele é primero que yo. primeiro que Así eu. es que fue primero que Assim Juan, que foi primeiro que João, fue primero que Abraham foi primeiro que y Abraão, fue primero que e Adán foi también. primeiro que Adão também. Y ahora vean ustedes cómo Agora vejam vocês como Jesucristo siendo Jesus Cristo primero sendo que primeiro Juan y que João, primero que e primeiro que Abraham y primero que Adán. e primeiro que Adão. esto se refiere Isto a Jesucristo refere-se en a su cuerpo Jesus Cristo teofánico, em seu corpo en ese teofânico, cuerpo nesse teofánico corpo de la teofânico sexta dimensión. da sexta dimensão. Él fue Ele foi en este cuerpo nesse teofánico corpo antes teofânico que antes Adán que Adão y antes que e cualquier antes que qualquer otra persona, outra pessoa, porque Él es el principio porque ele de la é o creación de princípio Dios. da criação de Dios Deus. se creó un cuerpo Deus teofánico criou corpo teofânico llamado el Verbo chamado o Verbo en San Juan Em São capítulo João, 1, verso capítulo 1 al verso 1 18, ao 18, donde nos dice que al onde nos principio disse, era el no Verbo princípio y era el e o Verbo Verbo era con Dios y el estava Verbo com Deus, e o Verbo era Dios. era Deus. Este era en el principio Ele estava no princípio con Dios. com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas Todas as coisas y foram sin feitas Él por Ele. E nada de sem lo que ha Ele, sido nada hecho do que foi fue hecho. se fez. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el No Verbo princípio era o Dios. Verbo Este era el estava com principio Deus, con e o Dios. Verbo era Deus. San Juan Ele estava capítulo no 1, princípio verso com Deus. 1 São João, capítulo 1, al 3 verso dice 1 al todas las 3, cosas por todas as Él coisas fueron foram hechas feitas por y Ele, sin Él e sem Ele, nada de lo que ha nada sido do hecho que foi feito fue hecho. se fez. Él es el que creó Ele é o que criou los cielos y la os tierra, céus como e dice a terra, Génesis, como dice capítulo 1, Gênesis, verso capítulo 1. 1, verso 1. En el principio No princípio, creó Dios criou los Deus cielos os céus y la tierra. e a terra. ¿Y quién fue el que creó, ¿Y quién fue creó los cielos y la que criou tierra? os céus e a terra? El Verbo que era con Dios Verbo y el que era Verbo con Deus, e o que era Verbo Dios. O que era sea, Deus. era Dios Ou seja, en su era Deus cuerpo em seu teofánico, corpo teofânico. un cuerpo teofánico corpo que es parecido a teofânico nuestro que é parecido ao cuerpo, nosso pero de corpo, otra mas de dimensión. outra dimensão.
Así es que el que creó Assim é que o que criou los cielos y la os céus tierra e a terra es nada menos que é un nada hombre menos que um de la homem sexta da dimensión. sexta dimensão. Es el primer hombre É o primeiro homem de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Es el primer hombre que fue É o creado, primeiro homem que foi criado, pero de otra dimensión. mas de outra Y dimensão. fue creado por Dios, E foi criado por Deus. ese hombre, ese Este cuerpo homem, este corpo teofánico de la sexta teofânico dimensión. da sexta dimensão. Y saben E sabem quién estaba dentro de ese cuerpo, de quem ese hombre. estava dentro deste corpo, deste Dios. homem? Deus. Era nada menos que Era el nada cuerpo menos que o corpo teofánico teofânico de Dios, de Deus, de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Luego encontramos que más adelante, luego de que crear mais adiante, los cielos y la tierra, após criar os céus e a terra, creó más adelante al criou ser humano, mais adiante ao ser a humano, a Adão. lo creó primeramente en la sexta primeiramente dimensión, na le sexta creó un dimensão, cuerpo teofánico criou-lhe también, corpo teofânico donde também, colocó el onde alma de Adán, colocou a alma de Adão. y allí estuvo Adán E ali esteve Adão, confraternizando con confraternizando Dios com Deus, en su cuerpo em teofánico. seu corpo teofânico. Y luego Dios le creó un cuerpo de carne E a logo Adán Deus criou del polvo de la corpo de tierra, carne pero Dios do pó todavía da para terra, sí mas mismo Deus no se había todavía para creado si mesmo un não cuerpo criara de corpo carne. de carne. Pero Dios más adelante Mas Deus, mais se adiante, creó un cuerpo de carne, criou para si um corpo de llamado carne chamado Jesús. Jesus. creó un cuerpo de carne en el vientre de María, Creó un creó cuerpo una de célula de carne en el vida, la vientre cual de se María. multiplicó María célula creó sobre una células célula y formó, creó No el seu cuerpo ventre, de que Jesús, multiplicou-se de célula em el célula cual e nació en formou, Belén de criou Judea, o corpo de Jesus, o qual nasceu 2000 em Belém de años Judea, atrás, há 2000 anos aproximadamente. atrás, aproximadamente. y ese cuerpo que E nació en este Belén de corpo que Judea nasceu em Belém de es Judea el é o cuerpo de corpo carne de carne de Dios de Deus para para la venida del ángel del a pacto vinda del do ángel anjo de do Jehová, pacto do anjo de del Jeová, verbo do verbo hecho carne, del feito verbo carne, o viniendo verbo en carne vindo humana. em carne humana. Dice San Juan Dice San capítulo Juan, capítulo 1, verso 1, 14, verso 14, y aquel verbo y se hizo aquel verbo carne se fez y carne habitó y habitó entre nosotros. entre nós. Cuando se hizo carne Quando el se verbo, fez carne, o verbo, cuando se hizo carne, quando se fez Dios carne, con su cuerpo Deus, teofánico com seu corpo teofânico, fue conocido por el foi nombre conhecido pelo nome de Jesús, de Jesus, el cual nació o qual en nasceu Belén em de Belém Judea. da Judeia. Así es que Jesús Assim es é el que cuerpo de Jesus carne é o corpo de que carne Dios se que creó Deus criou para si, visitar la raza para humana visitar que estaba a caída, raça humana que para estava visitar caída, al pueblo para hebreo visitar ao povo y hebreu, para llevar a cabo e su para obra de realizar redención sua obra de en la redenção cruz na cruz del Calvario do Calvário y crear e criar una nueva raza, uma nova raça, porque la raza porque a descendiente de raça Adán descendente de Adão está caída, está e caída. la restauración E del a ser humano restauração do ser humano es la restauración é a restauração del templo de Dios, do del templo nuevo de Deus, templo, do novo templo, porque el ser humano porque o es ser humano un templo é para Dios, templo pero para Deus, mas siendo Adán sendo Adão un templo para Dios, templo para Deus, fue destruido, foi cayó destruído, caiu Adán, y, Adão, y por e consiguiente assim, cayó la raza humana, consequentemente, caiu a raça y por humana, consiguiente e, el templo de consequentemente, Dios o para templo morar de en Deus toda su para plenitud morar em toda sua plenitude, fue destruido foi destruído y es restaurado e é restaurado en la iglesia del Señor Jesucristo, na que es igreja do Senhor Jesus el Cristo, nuevo que é templo o novo templo creado, criado, ese nuevo templo esse construido novo por templo construído Jesucristo, por Jesus Cristo, el cual o qual es nada menos é que nada menos el grupo de hijos e hijas de que Dios, o grupo de filhos e escritos en filhas el de Deus, cielo desde escrito no antes de la céu, fundación desde del, antes da fundação del do mundo, en el libro de la vida no del livro da Cordero, vida do Cordeiro, los cuales os vendrían a la quais viriam tierra à terra en carne em humana, carne humana, por medio de una raza caída, através para de hacer uma contacto con raça Cristo, caída para fazer e contato Cristo com Cristo, e criar Cristo criar el nuevo hombre o novo homem y con esas personas em e com y essas así pessoas e assim hacer un nuevo templo fazer um del novo ser templo humano. do ser humano. El ser humano como individuo, humano vean como ustedes indivíduo. cómo es Vejam vocês restaurado, como é restaurado, cómo Dios como Deus crea, cria, construye un nuevo templo para Dios morar dentro constrói del ser humano, novo templo por medio de para, creer en para morar Cristo dentro como do ser nuestro humano, Salvador, através lavar nuestros de crer em pecados en la Cristo sangre como de nosso Salvador, Cristo lavar nossos pecados y na sangue de recibir Cristo su e receber Espíritu Santo. seu Espírito Así Santo. Assim es como llegamos a ser un templo como chegamos a para ser Dios como templo para individuos, Deus como indivíduos. y por cuanto Cristo E por estando quanto en Cristo, Espíritu estando Santo em dentro Espírito de Santo nosotros, dentro de nós, Él está construyendo Ele está construindo ese templo este templo hasta que lo lleve até a la que o perfección, leve à hasta que perfeição, seamos até que perfectos sejamos perfeitos
y seamos a imagen y semejanza de Jesucristo, y more Dios en nosotros en toda su plenitud. sua plenitude. Y ahora, eso será E agora, isso será la manifestación de los hijos a e hijas de Dios. manifestação dos filhos e filhas Eso de será la Deus. adopción, Isto será o a sea, la adoção, redención ou seja, de a nuestro redenção cuerpo, do nosso que corpo, será la transformación de nuestros que será a cuerpos, transformação de los que dos estamos nossos vivos, corpos, dos que y la vivemos, resurrección e de a los muertos ressurreição dos en mortos Cristo. em Cristo. Ahora vean cómo este nuevo Agora vejam templo como este será novo lleno de la templo gloria será de Dios cheio da glória de en Deus, toda em toda su plenitud. sua plenitude. Primero recibimos las Primeiro primicias del recebemos Espíritu, as primícias do Espírito. y en el día E no postrero, último dia, cuando los muertos en quando os Cristo mortos em resuciten Cristo en cuerpos ressuscitem eternos em corpos y nosotros eternos, seamos e nós transformados, sejamos transformados, estaremos con la estaremos plenitud con la del plenitud Espíritu de Dios. do O Espírito sea, de Deus, ou seja, estaremos con la doble porción. com a dupla porção. Y así estaremos como E assim estaremos templo como templo del Espíritu de Dios do en Espírito toda de Deus em toda su plenitud. sua plenitude. Dios estará morando Deus en estará cada uno de morando ustedes em y en cada mí de también, vocês e em mim também, en toda em toda su plenitud. sua plenitude. Y en cada uno E em cada de los escogidos dos escolhidos de las edades das eras pasadas. passadas. Y en la iglesia del Señor E na igreja Jesucristo, do como Senhor el Jesus nuevo Cristo, como templo, o novo templo, estará morando en toda su estará plenitud en el morando día em toda postrero sua cuando los plenitude no muertos último en dia, Cristo quando os resuciten mortos em y Cristo nosotros los que ressuscitem, e vivimos nós os que vivemos seamos sejamos transformados. transformados. Mientras llegue esse momento, Enquanto Deus não chega está esse momento, laborando Deus está en las primicias del Espíritu morando nas em primícias su do templo Espírito, espiritual, em seu templo espiritual. y en cada uno de nosotros E em como cada de templo nós como de templo Dios, de Deus, como individuos, como indivíduos, o sea, ou seja, estando estando el Espíritu de Cristo en las primicias, o Espírito de Cristo que es nas el primícias, bautismo del que é o Espíritu batismo Santo, do donde Espírito recibimos Santo, el onde cuerpo recebemos teofánico o corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y con la plenitud Y del con la Espíritu plenitud Santo del Espíritu Santo recibiremos reciberemos el nuevo cuerpo el nuevo físico cuerpo y físico eterno y que Él ha eterno prometido que Él para prometió cada uno de para ustedes cada uno de y vocês para mí también, y para mí y también, para todos los santos e para todos os de las santos edades das eras pasadas. passadas. Ahora hemos visto cuál es el nuevo templo Agora vimos qual é o que novo sería templo construido que seria por el construído Mesías, pelo Messias, príncipe, príncipe, el descendiente o descendente de David, de David, que es que é nuestro Señor nosso Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora podemos ver E agora podemos que es ver en este tiempo final que é donde neste tempo final onde en la edad de la na piedra era angular da pedra angular se lleva a cabo la construcción más realiza-se a importante del construção templo mais espiritual de importante do Cristo, templo de espiritual este de nuevo Cristo, templo, que es la deste construcción novo del lugar templo, que é a santísimo construção do lugar con santíssimo, seres com humanos. humanos. Y por eso E por Jesucristo en isso, el Espíritu Jesus Cristo, em Santo Espírito ha Santo, pasado passou de Norteamérica a la América da América Latina do y al Norte à Caribe América Latina para e ao construir Caribe, el para lugar construir o santísimo lugar de su templo santíssimo de seu espiritual, para templo construir espiritual, para la construir edad de la a piedra era angular da pedra con angular, latinoamericanos y caribeños. e caribeños. Y por eso es que por para isso los é que latinoamericanos para y os caribeños latino-americanos e caribeños, la a promesa promessa de Apocalipsis de capítulo Apocalipse 22 22 es convertida en é una realidad convertida em uma en el realidade día postrero, no último donde dia, dice onde disse Apocalipsis capítulo 22 verso 16, yo Jesús Jesus, he enviado mi enviei ángel o meu para anjo daros para testimonio vos de testificar estas cosas en las iglesias. nas igrejas. Y por medio de ese ángel E mensajero através deste pasa anjo mensageiro, Jesucristo passa Jesus Cristo de Norteamérica da América do Norte a la América Latina y al à Caribe. América Latina e o Caribe. Y trae un mensaje traz nuevo, uma mensagem dispensacional, nova, para todos los dispensacional, hijos para e hijas de todos Dios, os filhos e filhas para de Deus, llamarlos para y chamá-los juntarlos e juntá-los en la edad de la piedra na era angular da y pedra así angular, construir assim con seres construir humanos com seres humanos. la edad de la piedra angular, que A es el era da lugar pedra angular, que é o santísimo lugar santíssimo del templo espiritual do de templo Cristo, espiritual de este Cristo, nuevo templo deste novo que templo Jesucristo ha que estado Jesus Cristo construyendo. esteve construindo. Este nuevo templo que Él ha estado construyendo es la Este novo creación templo que ele esteve de construindo una é a nueva criação raza. de uma nova Una raça, nueva raza uma nova raça que primeramente recibe la que imagen primeiramente recebe a imagem de de Cristo, Cristo, que es el que cuerpo é o teofánico, corpo teofânico, y luego recibirá e la logo semejanza de receberá a Cristo física, semelhança de Cristo física, semejanza física visible de semelhança Cristo, física visível de de Jesucristo, Cristo, de Jesus que es el Cristo, cuerpo que é eterno o que corpo Él eterno nos dará que Ele nos a dará todos nosotros. a todos nós. Y todos seremos a E todos imagen seremos y a semejanza imagem de e nuestro semelhança Señor do nosso Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. En la actualidad,
Na somos atualidade a somos imagen de a imagem de Jesucristo. Jesus Cristo. Al tener el cuerpo Ao teofánico, termos pues o ya corpo tenemos la teofânico, pois imagen temos a de imagem Jesucristo, de que es Jesus la Cristo, que teofanía. é a teofania. Y en el día posterior, en E este no tiempo último final dia, en el que neste tempo vivimos, final em que recibiremos vivemos, también receberemos também la semejanza a física, semelhança física, el cuerpo o físico, corpo físico, como el de nuestro Señor Jesucristo, como un do cuerpo nosso Senhor eterno, Jesus Cristo, corpo eterno, en el cual viviremos no cual viveremos por toda la eternidad. Un cuerpo eterno corpo eterno y e glorificado. glorificado. El cuerpo O corpo que Dios que Deus había havia diseñado, desenhado, había havia predestinado, predestinado, había ordenado havia para ordenado cada uno de ustedes para cada y de para mí vocês, también e para y mim para também, cada e miembro para cada membro de este nuevo templo, deste que es novo templo, su que é iglesia, sua igreja, la cual ha estado a siendo qual construida esteve sendo de edad construída en edad. de era em era. Ahora podemos ver este misterio del nuevo Agora templo podemos ver este y mistério hemos do novo visto templo e vimos que este nuevo templo que este que novo construiría el templo que Mesías construiria o Messias es é el nuevo templo o novo templo que se llama que se chama la a iglesia igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Ese es el nuevo templo Este é o novo templo que sería construido para que morada de seria Dios construído para a morada de en Deus, Espíritu em Santo Espírito Santo, en toda em toda su plenitud. sua plenitude. y donde se encuentra en E la onde actualidad Jesucristo en encontra-se Espíritu na Santo atualidade Jesus Cristo construyendo em Espírito Santo este nuevo construindo templo que Él este prometió novo templo construir. que Ele prometeu construir. se encuentra en la América Latina y el Caribe construyendo el lugar santísimo de este nuevo templo, que es su iglesia, la cual ha pasado por diferentes etapas y ahora se encuentra en la etapa del lugar santísimo en su construcción para Dios morar en toda su plenitud en el lugar santísimo de este templo espiritual, de este nuevo templo. Y así como entró al tabernáculo que construyó Moisés y dedicó a Dios, y así como entró al templo que construyó Salomón y dedicó a Dios y moró sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, que el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Así Dios morará en toda su plenitud en el lugar santísimo de su templo espiritual, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro que representan los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Ahora podemos ver el por qué los dos olivos de Apocalipsis 11 tienen una manifestación poderosa de Dios. Es la manifestación poderosa de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en el lugar santísimo de su templo espiritual, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro y en medio de los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro que Salomón colocó en el lugar santísimo del tabernáculo o templo que construyó el rey Salomón. Y por eso Jesucristo, así como construyó el candelero o candelabro con sus 7 lámparas y sus mechas encendidas, que representa las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, con sus ángeles mensajeros. Vean ustedes cómo Cristo materializó en su iglesia, en seres humanos, el candelero o candelabro, cómo lo construyó. Y vean ustedes cómo construyó el lugar santo de su templo espiritual. Y ahora para el tiempo final construye el lugar santísimo de su templo espiritual y construye el arca del pacto y construye el propiciatorio y construye los dos querubines de oro que están sobre el propiciatorio y construye también los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Todo eso es lo que Cristo estará materializando en el día posterior en su iglesia en carne humana, en su nuevo templo, su iglesia, para morar Dios, Jesucristo en Espíritu Santo en toda su plenitud, en este nuevo templo que Él ha estado creando, que Él ha estado construyendo de etapa en etapa. Así es que el pueblo hebreo ya no necesita más tener un templo literal allá en Jerusalén, porque Jesucristo, el Hijo de David,
El príncipe príncipe que construirá el que templo construirá o ha templo estado construyendo el nuevo esteve templo construindo um con novo piedras templo vivas. com pedras vivas. Vean ustedes que el apóstol Vejam vocês San que o Pedro apóstolo São Pedro nos habla de nos este fala templo deste templo y nos e muestra nos mostra que es un templo que é construido templo construído con seres com seres humanos, humanos, con seres humanos com que seres humanos que vienen a formar parte vêm a formar parte de este templo deste espiritual. templo espiritual. Dice Diz en 1 de Pedro capítulo 2 1 de verso Pedro, 1 en capítulo adelante 2, verso dice, 1 en diante, desechando pues toda malicia, deixando todo pois engaño, toda a malícia, hipocresía, todo engano, envidias fingimentos, y invejas, todas las e detracciones. todas as Desead murmurações, como niños recién desejai nacidos afetuosamente la como leche meninos espiritual novamente no nascidos, adulterada, leite racional para que não por ella falsificado, para que crezcáis por ele para vades salvación. crescendo. Si es que habéis gustado la Se é que já benignidad provastes del Señor, que o Senhor é benigno, acercaos a Él, o sea, a Cristo. e chegando-vos para piedra ele, viva. seja Cristo, pedra viva. ¿Él es qué? Piedra viva. É o quê? Él es la Pedra piedra viva. Ele que los é edificadores a desecharon. pedra que os Él es la edificadores piedra del ángulo. recusaram, ele é a pedra de ângulo. Acercaos a Él, piedra viva, E chegando-vos desechado para ele, pedra ciertamente viva, por los reprovada, na hombres, verdade, pelos homens, mas para con mas Dios, para com Deus, escogida y preciosa. eleita e Vosotros preciosa. también, Vós também, como piedras vivas, como pedras vivas, sed edificados sois edificados como casa espiritual casa y espiritual sacerdocio e santo sacerdócio para santo, ofrecer sacrificios para oferecer espirituales sacrifícios aceptables a Dios agradáveis por a medio Deus, de Jesucristo. por Jesus Cristo. Ahora, Agora, vean ustedes así como Cristo es, vejam vocês, una assim piedra como Cristo viva, é o sea, uma pedra viva, ou seja, Cristo es una piedra uma humana, pedra humana, perfecta, la piedra angular, la piedra del perfeita, a ángulo que pedra los angular, a pedra edificadores de ângulo desecharon. que os edificadores Así también nosotros somos recusaram, ¿qué? assim também nós Piedras somos, vivas. o quê? Pedras vivas. Y encontramos que E encontramos somos piedras vivas para que qué? somos pedras vivas para quê? Somos piedras vivas para Somos pedras ser vivas edificados para sermos como una edificados casa como espiritual. uma casa espiritual. Esta casa espiritual que es el nuevo templo, casa espiritual que es que é o la novo iglesia templo, que é a igreja del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam cómo vocês como sigue diciendo segue aquí dizendo San Pablo, aqui São Paulo, por lo cual también contiene la escritura. pelo que também He na aquí Escritura se pongo contém. en Sión Eis la que põe em principal Sião piedra del a pedra ángulo, principal da esquina, escogida, preciosa, eleita y e el que preciosa, creyere en él e quem no nela será crer avergonzado. não será confundido. Ahora vean cómo Ahora vejam cómo Dios ha colocado Deus colocou en este nuevo templo, que es su iglesia, neste novo templo, que é a sua igreja, representado en el monte de Sión. representada ao no Monte monte de de Sião, Deus. ou Monte de Deus. Dios ha colocado a Deus Cristo, colocou a Cristo, el cual está construyendo o qual este está templo construindo este espiritual templo espiritual, y del cual Él es la do qual piedra ele é angular. a pedra angular. Él es el principio Ele é o de la princípio creación de Dios da criação y de nosotros Deus. somos ¿qué? E La nós somos o continuación quê? A de la creación de Dios. continuação da criação de Deus. Y así como Él es la piedra E assim como ele é a pedra del ángulo, de ângulo, nosotros somos nós somos piedras vivas pedras vivas también também en el templo no templo de Dios. de Deus. En el nuevo templo No novo que templo Cristo ha estado que construyendo Cristo esteve y que en este tiempo construindo, se encuentra y que en la neste fase templo o etapa final, encontra-se la na etapa fase del lugar ou santísimo etapa de final, su templo, a fase do lugar espiritual. santíssimo de seu templo para cuando espiritual, sea para terminada esta parte, e quando termine ser esta dedicado parte, a Dios este seja templo espiritual este templo dedicado a y Deus, Dios templo morar espiritual, en e toda Deus su mora em plenitud toda a sua plenitude en este templo espiritual neste templo y espiritual, estará manifestado e estará manifestado en este templo espiritual, neste templo espiritual, en la manifestación na prometida para el manifestação día prometida para o postrero, último dia, en donde onde grandes maravillas grandes maravilhas serán realizadas serão realizadas, y en donde Dios estará e onde hablando Deus estará falando en toda su plenitud em toda desde, a sua desde su plenitude, templo y desde seu templo en su templo, e em seu desde el templo, lugar desde o santísimo lugar en la santíssimo, manifestación na manifestação que Él tendrá por que ele medio terá de su através ángel de seu anjo mensajero. mensageiro. Y morará también en
cada uno de e morará nosotros também em cada um de nós, en toda su plenitud, em toda pues sua todos seremos plenitude, transformados pois todos seremos y transformados, tendremos el nuevo e teremos cuerpo y ahí novo morará corpo, Dios en toda su plenitud, e aí morará porque Deus nosotros em toda como sua individuos plenitude, porque también nós, somos como indivíduos, também un somos nuevo templo novo que templo Cristo que Cristo ha estado construyendo. esteve Y construindo nos construye, e nos vean constrói. ustedes, Vejam vocês, el lugar o santo, lugar santo también construye também constrói el atrio que es el o cuerpo, átrio, que é o corpo, y el lugar e santísimo o es lugar nuestra alma. santíssimo é a Y nossa cuando alma, tengamos e quando tenhamos el cuerpo físico y o eterno, corpo físico e eterno, este templo como este individuo templo como indivíduo estará completo estará y Dios completo, morará en él en e toda Deus su plenitud. morará nele, Morará em toda en sua cada uno de plenitude, ustedes morará em cada y um en de mí vocês, también. e em mim também. Y en el cuerpo místico de E Cristo, no que es su corpo místico de iglesia, Cristo, que é a sua este igreja, nuevo templo este novo templo morará también morará também en toda su plenitud em por toda medio de su sua plenitude, manifestación através final da sua a manifestação través final, de através su ángel de seu anjo mensajero. mensageiro. Y por eso E por isso Cristo estará Cristo estará velado y revelado por velado medio e revelado de su ángel através de mensajero en seu el día anjo postrero, mensageiro no último dia. primero Primeiro, en las primicias del nas Espíritu y primícias después do Espírito e en depois la plenitud na plenitude del Espíritu, do Espírito, que será estando en el nuevo cuerpo no novo corpo para, para, por medio de su ángel mensajero, através de seu anjo mensageiro, Cristo en el Espíritu Santo, Cristo em llevar a Espírito cabo Santo, realizar ciertas cosas certas que coisas no pueden ser que llevadas não a podem cabo ser realizadas mientras su ángel enquanto mensajero seu anjo esté mensageiro en estiver el cuerpo físico de no carne, corpo físico de sin carne, estar transformado. sem estar transformado. Pero cuando sea Mas quando transformado, seja estará transformado, adoptado, estará adotado, y un hijo e adoptado, filho adotado, un hijo adoptado es filho colocado adotado é colocado en los negocios de su nos padre negócios de seu en pai, toda su em plenitud. toda sua plenitude. Y el nombre de ese hijo E o nome desse es filho tan bueno é tão como bom el de su padre. como o do seu pai. Tuvimos la adopción Tivemos a adoção de Jesús 2000 Jesús. años atrás há 2000 anos atrás, en el monte no de la monte transfiguración. da transfiguração. Para el día posterior tendremos Para o último dia teremos la adopción a adoção del ángel del Señor do Jesucristo anjo do Senhor Jesus y Cristo, también de los e escogidos também de Dios dos escolhidos de Deus, del día postrero do último dia, y también e de todos los também santos de todos os santos que han partido que partiram durante las 7 etapas durante as edades 7 etapas de la ou iglesia eras gentil. da igreja gentia. O sea que todo el Ou cuerpo seja, que místico de todo o Cristo corpo será místico de Cristo será adoptado adotado, y este nuevo templo e este novo será templo adoptado será adotado, y este será el templo e este será o templo que estará allá en Jerusalén lá em Jerusalém con Cristo, com Cristo, y en donde estará Cristo e onde estará Cristo, y desde donde Cristo e desde onde estará Cristo manifestado estará manifestado en Espíritu Santo em Espírito Santo, por medio de su através manifestación de sua manifestação correspondiente al tiempo ao tempo final, al séptimo ao sétimo milenio. Ahora podemos ver Agora cómo será podemos ver que como será que estará Jesucristo en el estará Espíritu Jesus Santo Cristo em Espírito manifestado Santo manifestado en este nuevo templo. neste novo templo. Este nuevo templo está Este novo compuesto templo ¿por qué? está composto Por pelo quê? seres Por humanos. seres humanos. Y estará E manifestado estará manifestado en ustedes em vocês y en mí e también. em mim também. Él estará manifestado Ele estará en y a manifestado través de em su e ángel através de seu mensajero anjo mensageiro en el séptimo milenio, no sétimo milênio, en su templo espiritual. em seu templo espiritual. Y las cosas que sucederán E as coisas que cuando sucederão Jesucristo esté en toda su quando Jesus plenitud Cristo manifestado estiver en su ángel toda sua plenitude mensajero manifestado em seu anjo mensageiro serán serão como como cuando Jesucristo quando Jesus Cristo estuvo aquí esteve aqui en la tierra. na terra, y cosas que e nunca coisas que nunca los seres humanos os se seres imaginaron humanos que podía suceder imaginaram que pudesse Sucederá acontecer. Sucederá en la manifestación de na Jesucristo en Espíritu manifestação de Jesus Santo Cristo em Espírito en Santo, toda su em plenitud, toda sua plenitude, en su ángel em seu anjo mensajero, mensageiro, cuando sea quando adoptado seja adotado el ángel o anjo del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Hablará Falará la palabra creadora a palavra criadora, y se verán milagros que se nunca verão antes en la milagres que historia de la nunca raza antes humana na história da raça fueron humana vistos. foram vistos. ¿Cómo?
como la creación a criação de partes del de cuerpo partes do corpo que le falten que a faltam algunas a personas, algumas pessoas, como un brazo como um braço, o una pierna ou uma perna, o un ojo ou um olho, o cosas así. ou coisas assim. Eso fue reflejado Isto foi refletido tanto en el ministerio de tanto no Jesucristo ministério de Jesus Cristo, como en el ministerio como no ministério de nuestro hermano Branham do nosso irmão Branham. en la tercera etapa o en lo que él etapa, llama ou la no que tercera ele chama etapa, a que terceira es la etapa que é a etapa de la palabra da palavra hablada, falada, de esa palabra creadora desta palavra siendo criadora, hablada. sendo Y fue falada. E representado foi representado lo que sucederá o que sucederá en la adopción del na ángel adoção de do anjo Jesucristo. de Fue Jesus Cristo, representado foi representado en esas manifestaciones nessas manifestações de la tercera da terceira etapa, etapa, donde grandes milagros onde grandes fueron milagres realizados como foram la creación realizados de como a ardillas criação en diferentes ocasiones. em diversas Es ocasiões. Eso un milagro Isto foi nunca milagre visto en nunca la historia visto na história de la raza da raça humana, humana. pero cuando Cristo Mas quando Cristo mandó a sus discípulos a mandou a tirar seus discípulos la red hacia la atirarem derecha, a rede até a direita, no habían peces, não pero haviam Cristo peixes, creó mas peces Cristo criou peixes y Pedro e los Pedro pescó. os pescou. Y ahora E agora, vean ustedes cómo vejam vocês como, para el tiempo final, para o tempo final, en el tiempo para la no dedicación tempo para del nuevo templo para dedicação morada do de Dios novo en templo Espíritu para morada de Santo en Deus toda em su Espírito plenitud, Santo em toda a sua plenitude, grandes cosas grandes coisas sucederão. encontramos Encontramos que las 5 veces que que el precursor nas de la cinco- segunda cinco venida de vezes Cristo que o vio la precursor mano da poderosa segunda de Dios vinda de- segunda manifestada, vinda de Cristo viu a mão de Deus manifestada, muestra mostra lo que será o que será la manifestación a de manifestação de Jesucristo Jesus Cristo en Espíritu Santo em en toda su Espírito Santo em plenitud toda a sua a plenitude, través através de su ángel de seu anjo mensajero mensageiro, cuando esté quando adoptado. estiver adotado. Eso será Isso será para esa ocasión. para esta ocasião. Por eso, Por isso, en nuestro tiempo em nosso estamos tempo en la estamos etapa na etapa de la palabra hablada palavra para falada, traer la revelación para divina de trazer a nuestro tiempo, revelação divina do para nosso ser tempo, llamados y para juntados serem los chamados escogidos e de Dios juntados os escolhidos y de ser Deus, preparados e serem para preparados ser transformados para serem y transformados así ser e adoptados assim serem en adotados el reino de Dios no reino de y Dios Deus, morar e en Deus nosotros morar em en nós, toda em toda su plenitud. sua plenitude. Y así E assim, ser dedicado a Dios ser este nuevo dedicado a Deus, templo este y Dios novo morar templo, en e este Deus nuevo templo morar neste novo que es templo, su iglesia, que é sua morar igreja, en morar toda em su toda plenitud. sua plenitude. Y este templo E este templo ser adoptado ser adotado para el glorioso para o reino glorioso milenial reino milenial y para toda e para la toda eternidad. a eternidade. Por eso es que en Por Apocalipsis isso é que capítulo em 21 Apocalipse capítulo 21 encontramos encontramos que Juan vio que João viu aquí aqui el templo, el tabernáculo de o Dios. templo, o tabernáculo de Dice, Deus. Disse, vamos a ver dónde, vamos ver onde, capítulo 21 de Capítulo 21 Apocalipsis, de Apocalipsis, verso 1 en adelante dice, verso vi 1 un en cielo diante nuevo diz, y una tierra nueva, e vi um porque el novo primer céu cielo e y uma la nova primera terra, tierra porque já o pasaron primeiro céu e a primeira y el terra mar passaram, ya e no o mar existía más. já não existe. Y yo, Juan, vi la yo, santa João, ciudad, vi a la nueva santa Jerusalén, cidade, a nova descender Jerusalém, del cielo Que de Deus de desceu do Dios, céu, dispuesta como una esposa adereçada ataviada como uma esposa para su marido. ataviada para o seu marido. Y oí una gran voz del cielo que ouvi uma decía, grande voz do he céu aquí que el dizia, tabernáculo de "Eis aqui Dios o con los tabernáculo de hombres, Deus, y com él os morará homens, con ellos, pois com eles y ellos habitará, serán su e eles pueblo, serão o y seu Dios povo, mismo e o estará mesmo con Deus ellos estará como com su eles, Dios. e será o seu Deus. Aquí podemos Aqui ver podemos ver este templo, este tabernáculo de Dios, este templo, este tabernáculo de Deus, que es la iglesia del Señor que é a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus dispuesta Cristo, como una disposta esposa ataviada como uma esposa para su marido. ataviada para o seu marido. Este es el tabernáculo de Dios Este é o tabernáculo de Deus con los hombres. com os homens. Ahora podemos ver Agora podemos ver este templo este templo de Dios en el de cual Deus Dios no morará qual Deus morará en toda su plenitud,
em toda sua plenitude, por el milenio y pelo milênio por toda e por toda la eternidad. a eternidade. Antes Antes del pueblo hebreo tener un templo, do povo hebreu ter no templo, había templo não havia templo de piedras, ni de madera, ni de pedras, nem pieles, de madeira, nem de sino pedras, que el senão templo que o templo era el ser humano. era o ser humano. Dios creó a Adán Deus como un criou Adão como templo um templo para Dios. para Deus. Y Dios E restaurará, Deus templo, restaurará seu templo. y ese es el nuevo templo E de esse é o Dios, novo templo de que Deus, es su iglesia, que é a sua igreja, la cual está a qual compuesta está composta por los redimidos pelos de redimidos Jesucristo, de Jesus Cristo, que tienen sus nombres escritos que tem en seus el nomes cielo, escritos no en céu, el libro de la vida no del livro Cordero, da vida do desde Cordeiro, antes desde de la antes fundación da fundação del mundo. do mundo. Hemos visto Vimos el nuevo templo, o novo templo, que es la iglesia que a igreja del Señor Jesucristo. do Hemos Senhor visto Jesucristo. Vimos cómo ha estado siendo como creado, construido ese esteve nuevo sendo templo, criado, construído y este novo templo. quienes pertenecen en el día E postrero a quem este nuevo pertence templo, no último nosotros dia, que a este vivimos último en este templo, tiempo nós, final. os que vivemos neste tempo Hay final. muchas personas en la América Latina y el Há Caribe muitas pessoas na que América Latina e no pertenecen a Caribe este nuevo que templo pertencem a este novo templo y no lo saben, e não o y sabem. por eso viene el E por isso mensaje de Dios vem a para este mensagem de tiempo Deus final, para este tempo llamando y final, juntando a sus chamando, escogidos juntando aos seus para escolhidos, colocarlos para colocá-los en este nuevo neste templo novo templo de Dios, de Deus, que es la iglesia igreja del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus y Cristo, colocarlos e colocá-los en la parte más na importante parte de mais este importante templo, deste que es templo, el lugar que é o santísimo lugar santíssimo del templo do espiritual templo espiritual del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. donde están siendo colocados Onde los estão sendo escogidos de Dios, colocados os escolhidos de Deus? en el templo de Dios, No templo de Deus. en el lugar santísimo No lugar de este templo. santíssimo deste ¿Y dónde templo. se está E onde cumpliendo se está cumprindo la edad del lugar a era santísimo, do lugar la edad de la santíssimo, piedra a angular era en este día da pedra postrero, angular neste en último el dia, templo de Dios, no templo se de está Deus, se cumpliendo está cumprindo en la América na América Latina Latina y el Caribe. e Caribe. Esa es la bendición grande Essa que é a Dios grande le ha bênção dado que Deus a la deu América Latina y à el Caribe. América Latina e o Caribe. La bendición de Dios A está bênção de Deus está sobre la América sobre Latina y el Caribe, a América Latina e o Caribe. aunque algunas personas Ainda que algumas todavía pessoas no lo han comprendido, todavía não pero a compreendeu, medida que compreenderam. Dios va dando a conocer su Mas à programa medida para que este Deus tiempo vai final, dando a conhecer o seu programa para miles este de tempo personas final, milhares van de pessoas conociendo vão conhecendo el programa de Dios o programa de correspondiente a Deus este tiempo para la correspondente América a este Latina y el tempo para a Caribe, América Latina e o y Caribe, van e vão recibiendo recebendo la bendición a que Dios bênção tiene que Deus para tem los para os latinoamericanos latino-americanos y caribeños en este día postrero. neste último dia. La América Latina y el A América Caribe Latina e o Caribe tiene la oportunidad têm a oportunidade para entrar para y de entrar entrar a la tierra prometida à terra del prometida, glorioso reino do milenial glorioso de reino nuestro milenial, amado do nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y yo estoy siempre E eu orando estou sempre por la América orando Latina y el pela Caribe, América Latina y o todos Caribe, ustedes también, e todos vocês também, para que la misericordia para de que a Dios misericórdia de Deus sea extendida seja completamente estendida sobre la América Latina y el completamente sobre a Caribe, América Latina e o y Caribe, entre la América e Latina y el entre a Caribe América con sus Latina e o Caribe habitantes com seus al habitantes, glorioso ao reino glorioso milenial reino de nuestro milenial amado do nosso Señor amado Senhor Jesucristo, Jesus Cristo, cuando comience quando ese reino comece este después reino depois de la gran da tribulación, grande tribulação, para entrar para entrar al reino milenial ao después de la reino gran milenial tribulación. depois da grande Hay que entrar tribulação. al programa de Dios Aqui entrar-se ao correspondiente a programa este de tiempo Deus, final correspondente a este en la tempo edad final, de la na piedra era angular. da pedra angular. Y en la América Latina y E el na América Caribe, Latina e no Caribe, Dios está cumpliendo Deus está cumprindo la edad de la a piedra era angular. da pedra angular. Está creando la Está edad de la criando piedra a angular. era da pedra angular. Está creando criando el lugar santísimo no lugar de su santíssimo templo de espiritual seu templo con espiritual com latinoamericanos latino-americanos y caribeños. e caribenhos. Ha sido para mí un Foi privilegio para muy mim um grande privilégio estar con muito grande ustedes estar en com esta vocês ocasión, nesta ocasião, dándoles testimonio dando-lhes testemunho del nuevo do templo novo templo que sería que construido, seria construído, que sería creado que por seria Dios, criado por Deus, el cual es o qual é la iglesia a del igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. El salmista decía O salmista dizia que deseaba, anhelaba que estar desejava, en los sonhava atrios estar de la casa nos de Dios. átrios da casa de Pero Deus. ahora miren ustedes, Mas los de las edades olhem vocês, os das pasadas, eras passadas, de las 7 edades estuvieron
das más 7 adentro, eras estiveram estuvieron en el lugar mais santo dentro de la casa do de lugar Dios, del santo templo de da Dios. casa de Deus, do templo Y de Deus. nosotros en E este nós, tiempo en la América neste Latina y el tempo, Caribe, na América Latina e Caribe, estamos estamos en el lugar santísimo santísimo de la casa de Dios. da casa de Deus. Ese es el lugar más Esse importante é o lugar mais importante de la casa de Dios, da casa de Deus, del nuevo do templo, novo templo, que es la iglesia que é a igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y ese es el lugar E este é donde o Él lugar nos ha colocado desde onde en Ele este nos nuevo colocou, templo onde que Ele Él ha nos colocou estado neste novo templo que construyendo Ele esteve construindo y que en este tiempo e que neste tempo está construyendo está la parte más construindo a parte mais importante importante con com latinoamericanos latino-americanos y caribeños. caribenhos. Que las Que bendiciones de as Jesucristo, bênçãos el ángel de del Jesus Cristo, pacto, o anjo do pacto, correspondientes al lugar correspondentes ao santísimo de lugar su templo santíssimo de espiritual, seu templo sean espiritual, sobre cada uno sejam de ustedes cada y um sobre de mí vocês también, e sobre mim também. y llame E chame los que faltan os que faltam por llegar, que tienen por sus nombres chegar, que escritos têm en el seus libro de la nomes vida del escritos no livro Cordero, da vida do y se Cordeiro, completa e así complete-se assim la construcción a del templo construção espiritual do de templo Cristo, espiritual de Cristo. y todos E seamos todos transformados sejamos y transformados los muertos en e os Cristo mortos em resucitados, Cristo ressuscitados. y luego vayamos a la Logo cena vamos de las à bodas ceia del das Cordero bodas do Cordeiro en el cielo, no céu. en el nombre No eterno nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Que Dios les continúe Que Deus bendiciendo a lhes todos, continue que Dios les abençoando a guarde, todos, que Deus lhes guarde. y estaré E nuevamente estarei con novamente ustedes com vocês aquí a las aqui às 3 de la tarde. 3 da Estaremos tarde estaremos de regreso, de y ya a las regresso, 3:30 e às 3:30 estaré con ustedes estarei com vocês para continuar viendo el continuarmos programa divino vendo correspondiente o a nuestro programa divino tiempo, correspondente ao y nosso estaremos tempo. viendo Estaremos vendo el rapto de la iglesia o del Señor arrebatamento Jesucristo. da igreja El do rapto Senhor de la iglesia, o Jesus Cristo, sea, o el arrebatamento da igreja, ou arrebatamiento seja, o arrebatamento de la iglesia da igreja del Señor do Jesucristo, Senhor o sea, el Jesus Cristo, ou seja, arrebatamiento o arrebatamento de este templo deste templo nuevo novo que Cristo que Cristo ha estado construyendo. esteve construindo. En la tarde nuestro tema será el Na rapto tarde nosso tema de la será iglesia. o arrebatamento Assim da é que- igreja. Assim é que Oren orem para que Dios nos para que hable Deus en la tarde nos fale y na nos tarde deje e comprender nos deixe todo el misterio compreender del rapto todo o mistério do o arrebatamento, arrebatamiento do rapto ou de la iglesia, arrebatamento o sea, da igreja, de este templo ou seja, del deste cual templo do qual hemos hablado en falamos esta ocasión. nesta ocasião. Que Dios les Que continúe Deus bendiciendo a lhes todos, continue que Dios les abençoando a guarde, todos, que Deus lhes guarde, y dejo e nuevamente deixo con novamente nosotros conosco a Félix Caro, a Félix Caro, director de Diretor los cánticos, dos para cantos, continuar y finalizar para continuar e finalizar esta actividad en esta mañana esta atividade nesta manhã y tener un receso e termos recesso y luego regresar e a seguir regressarmos a este lugar. a este lugar. Que Dios les Que bendiga Deus lhes y abençoe les guarde. e lhes guarde todos. a todos.